A continuación, Mi Derecho a Hablar. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar. Hola queridas amigas y amigos de Telesucesos, bienvenidas y bienvenidas a Mi Derecho a Hablar. El día de hoy, como todas las semanas, vamos a conversar sobre aquellos temas que nos afectan en el día a día y que tienen que ver con nuestro derecho a la vida, la integridad física, psicológica, la vivienda, la salud. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el derecho de las mujeres en relación al territorio, mujeres y derecho a la ciudad. Bienvenidas nuevamente, esto es Mi Derecho a Hablar. Como les había indicado, en la Constitución de la República se establece el derecho a la ciudad como un derecho constitucional de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Esto implica que el territorio, que es el espacio en el cual habitamos, en el cual tenemos nuestras viviendas, donde nuestras hijas e hijos o nuestra familia estudia en la educación primaria, secundaria o superior, el lugar donde nosotros trabajamos, el espacio físico en el cual tenemos un proyecto de vida, en el cual nos enamoramos, en el cual hacemos todas aquellas actividades del día a día de nuestra vida, también tiene o es el campo donde se desarrollan los derechos humanos, nuestros derechos constitucionales. Y está reconocido tanto para los hombres como para las mujeres. Esto implica, por ejemplo, que en el marco del derecho a la vivienda deberíamos, si es que ejercemos el derecho a la ciudad, tener una vivienda adecuada en la cual hayan servicios básicos de agua, de alcantarillado, de saneamiento ambiental y en general todos aquellos servicios que tienen que ver con una vivienda correcta, una vivienda en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos. En el ámbito de la educación, la existencia de escuelas, además que estén próximas al lugar donde habitamos, escuelas que garanticen la seguridad de las niñas y los niños y adolescentes que estudian ahí. Y en el ámbito de la educación superior, una universidad que no solamente oferte carreras que puedan ser interesantes para los jóvenes y las jóvenes, sino también que responda a las necesidades de los territorios, responda a las necesidades de la sociedad que habita en ese lugar, que responda también a otro tipo de necesidades como el empleo. Y el empleo, ya que tocamos ese tema, también es un espacio en el cual se comprende o se desarrolla o también se mide el ejercicio del derecho a la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? En las ciudades de nuestro país, por ejemplo, o en las ciudades latinoamericanas como México, como Colombia, en ciudades como Quito, en las cuales hay una alta densidad poblacional, hay una gran cantidad de habitantes, hay una concentración porque la migración desde el campo a la ciudad ha hecho que se engrosen las ciudades y de acuerdo a hábitat, esto significaría que en el año 2026 el 90% de personas del mundo habiten en las ciudades. Además de todo ese espacio, además de toda esa realidad, esa dinámica, la pregunta siempre va a ser, ¿las mujeres tenemos o no tenemos derecho a la ciudad? ¿Tenemos o no tenemos derecho a disfrutar, por ejemplo, de los espacios públicos como los parques? ¿Tenemos derecho a transitar en la vía pública sin tener miedo a ser agredidas si es que no existe la suficiente iluminación, si es que hay poca gente en un espacio y por lo tanto nos reprimimos de avanzar en ese lugar o caminar o transitar o tener una libre movilidad en ese lugar? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer campesina, una mujer rural emigra desde su zona de campo hacia la ciudad? Encuentra trabajo, tiene condiciones, el espacio en el cual ella o al cual ella llega es amigable con sus características, con su cultura, con su forma de vida, o por el contrario promueve una exclusión, promueve que más bien engrose los cinturones de miseria. Si una mujer que vive en la ciudad, que ha nacido en la ciudad y que tiene toda su vida y ha desarrollado todo su campo de acción público y privado en una ciudad,
tiene igual acceso al trabajo, igual acceso a la educación, igual acceso a la salud, igual acceso al transporte, como lo tienen los hombres, y en qué medida esos servicios públicos se ajustan o se adecúan a las necesidades que tiene como madre, que tiene como estudiante, que tiene como hija, que tiene como esposa, y en general todas aquellas obligaciones que en el marco de un rol además tradicionalmente asignado que le ejerce o le atribuye a esta mujer el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, la preparación de los alimentos, la compra de los productos en el mercado y en general actividades adicionales a las cuales no se desarrollan necesariamente por los hombres, y como por ejemplo servicios como el transporte se adecúan a este tipo de necesidades. Pensemos por ejemplo en una mujer que además de tener o ser esposa y madre encargada de todas las actividades del hogar, se levanta en las mañanas 5:45 de la mañana, realiza o prepara el desayuno para toda su familia. Una vez que prepara el desayuno, se encarga además de vigilar que las hijas o los hijos se pongan su uniforme, y además de ponerse su uniforme, tengan su mochila lista, mandarles la colación cuando es necesario para el recreo en el aula o en las horas de clase. Luego de eso ella tiene que arreglarla o limpiar la casa, encargarse de limpiar la ropa o de lavar la ropa, y cuando termina todo esto, esta mujer se prepara o se cambia de ropa para poder ir a trabajar. Cumple una jornada de trabajo de 8 horas al día, pero tiene que darse tiempo en el mediodía para ir a recoger a sus hijos de la escuela cuando no puede pagar un transporte público, o tiene que ver la forma en la cual llega a su hogar para poder hacer el almuerzo, o para poder, el almuerzo que hizo en la mañana, poder dárselos o brindárselos o atender las necesidades de sus hijos cuando llegan de la escuela. ¿Qué pasa con esta mujer y el transporte de esta mujer cuando sale de la casa en la tarde y tiene que volver a su lugar de trabajo más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde y regresar nuevamente a su hogar para poder estar con sus hijas e hijos y no llegar muy tarde porque ya es el momento de acostarles a dormir, de verificar que hicieron la tarea, de verificar que todo aquello que estaba pendiente y que está en el marco de las obligaciones de estos chicos y chicas en relación al estudio, en relación al hogar, en relación a su propia integridad, cuidado y aseo personal se haya concluido, se haya realizado para que luego vayan a dormir. Esta mujer, que es la actividad de un gran grupo de mujeres que habitan en las grandes ciudades, ¿cómo se considera cuando hay políticas públicas locales? ¿Cómo se garantizan los derechos de ella al trabajo, al bienestar, a la salud, a la integridad física, a la seguridad, si es que ella debe cumplir todas estas obligaciones y responsabilidades, pero la ciudad no garantiza, por ejemplo, un transporte adecuado que esté cercano a ella, no garantiza escuelas que estén cercanas a sus hijos, no garantiza centros o mercados que estén cerca, no garantiza un transporte rápido que tenga un enfoque en sus propias necesidades, no piensa, por ejemplo, en el costo de pasaje que ella tiene que cancelar cuando ella está usando su tiempo para diferentes actividades. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con esta mujer de clase media y sus derechos y sus necesidades y cómo las políticas locales de la ciudad están pensando y garantizando esos derechos? Otro caso es el de las mujeres, por ejemplo, que habitan en las zonas urbano populares. Pensemos en zonas como la Ferroviaria, que es un espacio del sur de Quito en el cual también las mujeres de estas zonas cumplen con roles y cumplen con actividades en el marco de sus propias necesidades. Para poder resolver aquellos temas vinculados con el trabajo, a lo mejor tienen que viajar y cruzar la ciudad para poder llegar a su lugar de trabajo, no ven a su familia sino hasta entrada la noche, se distancian de sus hijas e hijos porque no tienen tiempo para verificar que cumplieron con la tarea, no hay un proceso de diálogo con su familia o con su comunidad, porque ella tiene que dedicarse, todo el día le toma simplemente en transportarse, en transitar desde el sur al norte, por ejemplo, y esto no necesariamente garantiza su bienestar. Ella trabaja, se transporta, el uso de su tiempo se dedica a trabajar y a transportarse y no está destinado, por ejemplo, a una relación con su familia. ¿Qué pasa con estas mujeres que están destinando todo su tiempo a cumplir con las tareas del hogar, a viajar todo el día, a
cumplir con las actividades de la vida diaria y a transportarse, y cómo, por ejemplo, estas mujeres pueden ejercer otro tipo de actividades como el liderazgo comunitario, como una mujer que cumple con este rol y que además tiene interés en participar en los asuntos de comunidad puede realizarlo. Si es que no hay quien cuide de sus hijos, si es que no puede faltar al trabajo, si es que ella no puede cumplir o dejar de cumplir todas aquellas actividades dentro del hogar o dentro del espacio doméstico. Y esto afecta ciertamente otro ejercicio de derechos, los derechos políticos como el derecho a la participación ciudadana. Y pasa esto porque ella no puede asistir, pero además porque no hay mecanismos ni políticas locales que permitan a esta mujer acceder a mecanismos idóneos o que le hagan posible o le faciliten la vida para que ella pueda participar. Las tecnologías de la información y comunicación no están adecuadas, los espacios de vinculación con la comunidad de los gobiernos locales, de la academia, de la empresa privada, del propio Estado, no están acordes a las necesidades de las mujeres y a su realidad, al uso del tiempo que ellas realizan, y por lo tanto se quedan fuera también de la toma de decisiones. ¿Esto por qué afecta a las mujeres? En Quito, por ejemplo, el 51.3% de la población es femenina, es decir, más de la mitad de la población en esta ciudad tiene o es mujer, y además una gran cantidad de estas son jefas de hogar. Estas mujeres están fuera de la toma de decisiones, siendo la mitad de la población. No están presentes en la elaboración de presupuestos participativos, no tienen una voz en relación a las políticas locales, por ejemplo, de movilidad. ¿Quién le ha preguntado a las mujeres si es necesario poner una luminaria en una zona del sur para que las puedan transitar por ahí sin temor a ser agredidas física o sexualmente? ¿Quién considera o consulta a las mujeres una política de fomento del empleo o fomento productivo sin considerar su uso del tiempo? ¿Quién consulta a las mujeres, por ejemplo, sobre el incremento del impuesto predial cuando ellas son las que están gestionando las actividades del hogar, las mejoras internas, y viven el día a día de las mejoras que se realizan también en sus propias comunidades? Nadie está consultando y nadie se está preocupando en este momento por fortalecer esos espacios de participación o por preguntarles a las mujeres si realmente están de acuerdo o están en contra de políticas locales de transporte, de políticas de movilidad, de políticas de ordenamiento territorial, cuando la mitad de la población está gestionando dentro, en el ámbito privado y en el ámbito público, pero queda excluida de la toma de decisiones, que sigue siendo en su gran mayoría una decisión de hombres, un asunto de hombres. Creo que eso es importante reflexionarlo, es necesario llevar adelante un análisis, pero además de eso, acciones de ciudadanía activa que permitan también a las mujeres exigir que se consideren estas lógicas, estas dinámicas y estas necesidades a la hora de tomar decisiones. ¿Cuál es el rol que debemos tener las mujeres? Por un lado, por supuesto, el de demandar que todas las actividades que se realizan tengan un enfoque de derechos humanos y que tengan una perspectiva de género. Pero además de eso, tenemos que promover desde el enfoque de derechos humanos también el enfoque de participación. Las mujeres no podemos, por el uso del tiempo, participar en aquellas actividades, pero sí es necesario iniciar procesos de empoderamiento, iniciar procesos de acción social, revisar las ordenanzas, revisar la normativa, asistir a las sesiones de consejo, averiguar por las redes sociales, preguntar a los vecinos y buscar aquellos espacios que permitan que nosotras también tomemos una voz y tomemos una posición. Si es que no hay una garantía, no hay un enfoque de derechos en la política pública local, las mujeres estamos llamadas a promover y exigir que se nos tome en cuenta y que se creen las condiciones para que la participación política de las mujeres, la participación social de las mujeres en la toma de decisiones se realice de cualquier manera, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, utilizando los mecanismos vecinales, utilizando los mecanismos de democracia comunitaria y promoviendo este enfoque de género también en aquellas actividades que nos importan, que nos afectan a nosotros, que les afectan a los hijos y que casi nunca hemos sido consultadas de esa situación.
Es importante destacar que, si bien es cierto, la lucha, la reivindicación por los derechos de las mujeres en el país y en muchas partes de Latinoamérica ha ido orientada a la lucha contra la violencia y contra la discriminación. Se habla de la necesidad de detener los procesos de femicidios, que en el Ecuador en el año 2007 llegaron a más de 150 en total, lo cual es una cifra alarmante, considerando que se incrementaron desde el año 2014 en más del 100%. Pero más allá de judicializar, de promover la sanción a los responsables, de establecer criterios, de establecer mecanismos que permitan efectivamente que los responsables de lo peor, que en este caso, la peor forma de las violencias que en este caso se produce, que es la violencia o el atentar contra la vida de una persona, también se vaya reflexionando desde los otros ejes. Decíamos en el principio que el derecho o los derechos humanos principalmente se desarrollan en los territorios. No es suficiente con que exista la Declaración Universal de Derechos Humanos o los pactos de derecho civil y político y de derechos económicos, sociales y culturales, los instrumentos interamericanos de derechos humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. No es suficiente o no sirve de nada si tenemos mecanismos de reconocimiento de derechos, primero si no se interiorizan en las políticas públicas nacionales y locales. En el Ecuador actualmente se aprobó una ley para erradicar la violencia contra la mujer y la niña. Sin embargo, ese es un punto de partida, un reconocimiento nacional de un derecho que está reconocido desde hace muchísimas décadas en el ámbito internacional. Pero esta ley contra la violencia, ¿cómo se aplica en la práctica? ¿Qué va a pasar cuando la vulneración de derechos reconocidos en esta ley se afecten o se realicen o se dañen dentro de las zonas del territorio? ¿Qué pasa en lo local, que es en el día a día? ¿Qué pasa en el barrio, en uno de los barrios del sur de Quito como la Ferroviaria? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Calderón? ¿Qué pasa en la parroquia rural de Llano Grande, en Lumbicí? ¿Qué pasa en el casco urbano de Quito Norte o de Quito Centro cuando se produce un femicidio? Vamos a promover estos mecanismos de tutela para poder sancionar a los responsables. ¿Qué pasa si una mujer, por ejemplo, presenta una denuncia y a los 2 días esta mujer decide retirar la denuncia porque se reconcilió con su pareja o porque arregló las cosas con su pareja y repite el círculo vicioso? Es entonces únicamente la sanción a los responsables o el inicio de procesos penales o procesos administrativos que permitan emitir medidas cautelares para sacarle a una persona que sea mujer o que sea hombre del hogar porque es un agresor. ¿Es suficiente con estos mecanismos? ¿O tenemos más bien que pensar también en qué hay detrás? ¿Qué es lo que está pasando a nivel estructural en los territorios? ¿Qué pasa en el seno de la familia? ¿Qué pasa en el seno de la comunidad? ¿Y cómo las políticas locales están contribuyendo a la erradicación de la violencia contra las mujeres? Este sistema de la ley, por ejemplo, desarrolla todo un sistema de protección que deben asumir los gobiernos locales. Y la Constitución de la República, junto con el Código Orgánico de Administración Territorial, el COTAD, establece que el 15% o el 10% del presupuesto general de los gobiernos autónomos descentralizados tiene que ser destinado a la protección de grupos de protección o de atención prioritaria en la ciudad, cosa que tampoco se ha cumplido en los gobiernos locales de nuestro país. Generalmente ese dinero se está destinando, por ejemplo, a la realización de fiestas, a la realización de actividades culturales, a la realización de eventos artísticos y no necesariamente actividades que tengan como finalidad prevenir y tutelar la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos locales con respecto a la protección de derechos de las mujeres? Y no solamente, la ley habla de un sistema de protección en el cual uno puede presentar una denuncia, pero ¿qué pasa con el cambio de patrones culturales? ¿Qué pasa con la posibilidad de garantizarle a una mujer un empleo si decide abandonar a su pareja? La necesidad de garantizarle a sus hijos educación gratuita para que ella pueda garantizar su independencia. La necesidad de promover también mecanismos y medidas que le permitan a ella una restauración, una reparación integral de sus derechos, que le permitan una estabilidad también psicológica
para que ella pueda comprender su realidad y no reincidir o regresar con una persona que es su agresor. ¿Qué pasa con el entorno de la familia? Cuando su familia le presiona a ella para que vuelva con su pareja, porque es necesario que por los niños o por lo que dirá la sociedad, tiene que estar en el ámbito del matrimonio si es que tomó la decisión de casarse. ¿Qué pasa con ese entorno que no comprende que es una víctima de violencia y de discriminación? ¿Qué pasa cuando una mujer del sur no encuentra o no puede ser parte de los procesos y las dinámicas sociales y culturales en el norte de la ciudad? Cuando hay choques culturales relacionados o cuando hay discriminación por lugar de origen, que son cosas que pasan en nuestras sociedades, son cosas que pasan en la ciudad de Quito. ¿Qué pasa cuando una mujer del sur se sube a un ascensor y es agredida por su condición o su lugar de origen? ¿Cuáles son las políticas locales entonces que están yendo más allá de lo que establece la ley para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres? ¿Cómo el gobierno local, el gobierno municipal, el gobierno provincial van a crear las condiciones que sean necesarias para que las mujeres en el territorio puedan ejercer y puedan aplicar la ley para la prevención contra la violencia, para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas? ¿Cómo van a resolver el tema? ¿Qué mecanismos de control para invertir adecuadamente ese 10% destinado a grupos de atención prioritaria? ¿Cómo se va a resolver el criterio intergeneracional de las mujeres en lo local? ¿Qué pasa con las mujeres adultas mayores en el territorio? ¿Qué pasa con las políticas locales relacionadas con las mujeres que además han quedado viudas y que ahora están solas o que están bajo el cuidado de otra persona igual que es una mujer adulta mayor? ¿Qué está ocurriendo con aquellas personas o mujeres con discapacidad que no pueden atender o que tienen discapacidad y a su vez tienen un hijo con discapacidad y que no han recibido la tutela porque creen que por su problema, por sus discapacidades, en este caso mentales, tiene alucinaciones? ¿Cómo se resuelve ese problema cuando no hay atención en los servicios públicos dentro del territorio, que es el espacio de mayor proximidad? Es decir, hay algunas cosas que uno tiene que pensar y que tiene que apuntar más allá de una declaración nacional o de una política pública nacional que tiene que ver con la erradicación de la violencia de género de niñas, niños y adolescentes. Y tiene que ver precisamente porque no es en lo macro donde necesariamente se vulneran los derechos humanos o se viven los derechos humanos, es en lo micro, es en el día a día. Los derechos humanos se afectan en las relaciones que tenemos con los demás, en las relaciones con nuestros hijos, en las relaciones con nuestros padres, en las relaciones con nuestros vecinos, en las relaciones con nuestro jefe o nuestra jefa en el trabajo, en las relaciones cuando vamos al mercado a comprar la comida, en las relaciones que tenemos cuando nos subimos al bus. Esas relaciones que son conflictivas, relaciones que no necesariamente tienen una lógica de respeto y de no discriminación hacia las mujeres, sino que en la cotidianidad son relaciones que alientan y fortalecen la desigualdad. Cuando uno se sube al bus y es mujer en relación a un hombre, hay una relación de desigualdad. Y no pasa solamente por el hecho de ceder o no ceder el asiento a una persona, sino en el acceso, en la tranquilidad, en la seguridad, en la certeza de que no va a ser acosada, en la certeza de que su cartera no va a ser abierta, en la certeza de que no va a ser abusada sexualmente. Es decir, hay muchísimas cosas del día a día que tienen que ser atendidas desde el ámbito local en materia de violencia o de no violencia y no discriminación contra las mujeres. Y los gobiernos locales, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que avanzar, tienen que ir más allá. La aprobación de esta ley, que además se demoró 5 meses desde la presentación en la Asamblea Nacional, es un punto de partida. Es un punto que además nos permite llevar adelante toda una reflexión y toda una política pública desarrollada para garantizar aquellos derechos a la no violencia física, a la no violencia sexual, a la no violencia psicológica, a la no violencia política contra las mujeres, pero ya en el plano territorial. Si es que no hacemos eso, si es que desde lo local no pensamos en que no hace falta con una declaración
y que nuestro rol se remite solamente a la sanción y a la tutela y dejamos de lado la prevención. Si seguimos financiando con ese 10% que dice el COTAD, actividades artísticas, actividades de promoción de cualquier cosa menos de los derechos de las mujeres, actividades que tienen que ver con cualquier cosa, con cualquier actividad, con cualquier fiesta y no sistemas reales de protección y de promoción en el cambio de patrones culturales desde lo local, los esfuerzos que se puedan hacer o no se puedan hacer en lo nacional habrán quedado en una letra muerta porque, insisto, los derechos humanos se ejercen desde el territorio, no desde lo macro. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.